¿Alguna vez te has preguntado cuáles serían las imágenes que surgirían en la mente al imaginar un país donde existen una prisión especial para osos polares, donde en el pasado se ofrecieron esposas como símbolo de hospitalidad y donde se han construido carriles de aterrizaje para objetos voladores no identificados? Este país, lleno de contrastes y extremos, es Canadá, una tierra donde lo improbable se vuelve cotidiano, donde las tradiciones más antiguas conviven con las maravillas de la modernidad y donde la realidad supera con creces a la fantasía. Canadá es, sin duda, uno de los territorios más vastos del planeta, ocupando el segundo puesto en extensión territorial en todo el mundo, solo superado por Rusia. Sin embargo, a pesar de su inmensidad, su población es escasa en comparación con su tamaño. Toda su gente podría asentarse en el estado de California, y aún sobraba espacio. El origen del nombre mismo, Canadá, proviene de la palabra en idioma iroqués kanata, que significa asentamiento o aldea, un término que refleja sus raíces indígenas y su historia ancestral. A pesar de esto, gran parte de su territorio permanece en estado de naturaleza indómita, un vasto desierto salvaje que se extiende sin límites. Las regiones septentrionales del país, cubiertas por un frío implacable, experimentan temperaturas que bajan con regularidad por debajo de los -30 grados Celsius. La presencia del permafrost, esa capa de tierra permanentemente congelada, ha causado episodios que parecen sacados de una película de terror. La dura realidad de la tierra helada en Canadá ha sido testigo de sucesos que parecen más propios de una historia de horror que de la vida cotidiana. En muchas comunidades del norte, como Yellowknife, Kuujjuaq o Manitoba, el suelo se congela con tal intensidad en invierno que resulta literalmente imposible cavar una tumba. El permafrost se vuelve más duro que el concreto, formando una capa que desafía cualquier intento de excavación. ¿Qué sucede cuando alguien fallece en medio de uno de estos inviernos extremos? La respuesta, en la historia de estas tierras, ha sido guardar los cuerpos en garajes o sótanos durante toda la temporada fría, esperando la llegada del verano, cuando el descongelamiento permite realizar un entierro digno. Aunque los avances tecnológicos han proporcionado soluciones modernas, durante generaciones, esta ha sido la realidad cotidiana en las regiones más frías del norte canadiense. El permafrost no solo afecta las prácticas funerarias, sino que determina la forma en que se construyen y viven las comunidades en el norte del país. Cada edificación debe ser diseñada con sumo cuidado, asegurándose de que su calor no derrita la capa de suelo congelado que se extiende debajo de sus cimientos, ya que de lo contrario podrían sufrir colapsos catastróficos. Durante el invierno, la superficie de estas regiones queda cubierta por una capa de hielo impenetrable, y en ocasiones las temperaturas alcanzan récords históricos, bajando por debajo de los 0 grados Fahrenheit. Sin embargo, en verano, la naturaleza muestra su cara más amable, con días cortos pero agradables, en los que el clima se vuelve mucho más benigno. En las provincias del sur, como Columbia Británica y Alberta, las temperaturas en verano superan los 30 grados Celsius, alcanzando los 86 grados Fahrenheit, lo que mitiga en cierta medida el severo frío que caracteriza el invierno en el norte. Dentro de esta misma nación, existe una paradoja que resulta sorprendente: la presencia de comunidades Amish en un país que, por su prestigio en avances tecnológicos, parece estar muy alejado de sus costumbres tradicionales. En Canadá, especialmente en la provincia de Ontario, se encuentran algunos de los grupos Amish más conservadores del mundo. Sus comunidades permanecen ancladas en reglas y modos de vida que parecen extraídos de épocas pasadas, como si hubieran sido trasladadas en el tiempo desde un siglo anterior. Siguen un conjunto de normas no escritas, conocidas como las reglas de Ordnung, que rigen todos los aspectos de su existencia, desde la vestimenta hasta sus formas de transporte. Está terminantemente prohibido para ellos usar electricidad, dispositivos modernos, internet y, en general, cualquier tecnología que pueda alterar su modo de vida tradicional. La presencia de estos Amish en un país tan avanzado tecnológicamente resulta una paradoja en sí misma, un recordatorio de que, bajo la superficie moderna, aún perviven comunidades que prefieren mantenerse fieles a sus costumbres ancestrales,
resistiendo los avances del mundo moderno y conservando su forma de vida en completa armonía con sus tradiciones. Así, Canadá se revela como un país de extremos y contradicciones, donde la historia y la modernidad se entrelazan en un paisaje que desafía la lógica, donde el frío, las comunidades que mantienen vivas sus tradiciones ancestrales, muchas veces se sustentan en formas de vida que parecen completamente ajenas a la modernidad, pero que en su esencia reflejan una profunda conexión con sus raíces y un respeto por sus costumbres. Entre ellas, los Amish representan un ejemplo singular de perseverancia en la simplicidad y la autosuficiencia, basándose en prácticas agrícolas tradicionales y en un estilo de vida que busca reducir al mínimo la influencia del mundo exterior. En su proceso de crecimiento, los niños y las niñas pasan por una etapa conocida como Rumspring, una fase en la que se les permite experimentar, por un tiempo limitado, con el mundo que dejan atrás. Esta etapa no es otra cosa que un periodo de exploración controlada, en el que pueden probar aquello que en su comunidad está estrictamente prohibido: el uso de tecnología moderna, la vestimenta de moda, la participación en fiestas e incluso el consumo de alcohol o estimulantes. Es como si se les concediera un pequeño sorbo de libertad, una oportunidad para conocerse a sí mismos y entender las decisiones que podrían tomar en el futuro. Sin embargo, esa libertad tiene un precio. Si después de esa experiencia deciden no volver, pierden por completo el contacto con sus familias, como si se adentraran en un aprendizaje de la vida fuera de sus raíces. A pesar de las consecuencias tan severas, más de 9 de cada 10 jóvenes Amish optan por regresar a su comunidad y bautizarse en ella, reafirmando su compromiso con una forma de vida que, pese a sus restricciones, les resulta profundamente significativa. Es difícil imaginar, después de haber experimentado las comodidades del mundo moderno, que tantos elijan voluntariamente abandonar esas ventajas para volver a una existencia sin electricidad, sin tecnología y en armonía con tradiciones milenarias. Además de esta notable fidelidad a sus costumbres, los Amish conservan otras prácticas tradicionales que reflejan su visión del mundo y del amor. Una de ellas es la llamada banding, una especie de cita en la que las parejas jóvenes pasan la noche juntas, pero siempre vestidas y separadas por una simple tabla o una manta. Este ritual funciona como un método controlado de cortejo, en el que se busca mantener la pureza y el respeto mutuo, sin recurrir a la intimidad descontrolada. La apariencia también es importante en su cultura. Los hombres Amish solo dejan crecer sus barbas después de contraer matrimonio, un símbolo visible de su estado familiar y compromiso. Por otro lado, evitan utilizar botones en su vestimenta, considerándolos una manifestación de vanidad o incluso una parafernalia militar, lo que revela su rechazo a ciertos símbolos del mundo moderno y su afán por mantener la sencillez en todo aspecto de su vida. Por otro lado, no solo los Amish conservan tradiciones que pueden parecer sorprendentes o incluso desconcertantes para la mentalidad moderna. En las vastas regiones del norte de Canadá, los pueblos Inuit también mantienen costumbres ancestrales profundamente arraigadas en su historia y en las duras condiciones del entorno en el que habitan. A menudo se les ha llamado erróneamente esquimales, término que proviene del idioma algonquino y que significa literalmente el que come carne cruda. Sin embargo, esta denominación resulta ofensiva para muchas comunidades inuit, quienes prefieren ser reconocidos por su nombre propio, que significa el pueblo en su lengua. La hospitalidad y las costumbres sociales de los inuit reflejan una cultura en la que el respeto y la generosidad están en el centro de sus relaciones. Por ejemplo, en su tradición, si un hombre visitaba a una familia inuit, el anfitrión podía ofrecerle a su esposa durante la noche como un acto de respeto y de muestra de su hospitalidad. Este gesto, que puede parecer extraño o incluso polémico desde una perspectiva occidental, en realidad responde a una cosmovisión profundamente espiritual y comunitaria, donde la ayuda mutua y la supervivencia en un entorno hostil son los valores supremos. En ese contexto, rechazar tal ofrecimiento sería considerado no solo una falta de respeto, sino también una ofensa a las tradiciones y a la misma esencia de su cultura. Para los inuit, aceptar o rechazar una propuesta así podría tener implicaciones serias, y en muchas ocasiones, la negativa sería vista como un insulto.
poniendo en riesgo la armonía social y la cooperación que tanto valoran. Por otro lado, las mujeres inuit también tenían sus propias decisiones y prácticas, muchas de las cuales estaban vinculadas a sus creencias espirituales y a su relación con los chamanes, conocidos como Angak. Estos chamanes actuaban como intermediarios entre los seres humanos y los espíritus, realizando rituales de sanación, protección y orientación espiritual. Los inuit también practicaban cambios rituales de pareja, no con fines románticos o de consumo personal, sino en el corazón de América del Norte, se encuentra un lugar que desafía toda lógica y tradición, el único hotel de hielo en esta vasta región. Un lugar donde la fantasía y la realidad se entrelazan, transportando a quienes lo visitan a un mundo de frío y belleza efímera. Desde hace años, en la ciudad de Quebec, se erige con orgullo una estructura que parece sacada de un cuento de hadas heladas, el Hotel de Glace. Cada temporada, sus constructores, con una precisión casi artística, utilizan más de 500 toneladas de hielo y unas 15.000 toneladas de nieve compactada para dar forma a una edificación que, aunque efímera, deja una huella imborrable en quienes la contemplan. La magia de este lugar reside en su carácter transitorio, pues cada primavera, el calor se apodera de sus muros y la estructura se derrite, solo para ser reconstruida desde cero al año siguiente, en un ciclo que combina ingeniería, arte y naturaleza en perfecta armonía. El interior del hotel mantiene una temperatura constante aproximada a -5 grados Celsius, un desafío para quienes desean experimentar la sensación de dormir en un entorno helado. Los huéspedes, en su mayoría, descansan en sacos de dormir diseñados especialmente para soportar temperaturas extremas, en camas que han sido cuidadosamente talladas en hielo sólido. La experiencia no termina en el descanso. En este lugar, incluso los cócteles se sirven en copas de hielo auténtico, brindando una sensación de inmersión total en el mundo de las temperaturas gélidas. Hasta las ceremonias más solemnes encuentran su espacio aquí. En la capilla de hielo, los novios pueden contraer matrimonio en un entorno mágico, rodeados de bancos esculpidos en bloques de nieve y rodeados de un silencio que solo el frío puede acallar. Pese a las condiciones adversas, o quizás debido a ellas, este hotel atrae cada año a más de 100.000 visitantes que llegan desde todos los rincones del mundo, seducidos por la oportunidad de dormir en un lecho congelado y vivir una experiencia única e irrepetible. Pero la cultura canadiense no solo se limita a construir maravillas efímeras con hielo, también celebra con él de formas que desafían los límites de la resistencia y la locura. Cada año nuevo, miles de canadienses se lanzan a una de las tradiciones más singulares y atrevidas, la natación de morsa. En esta práctica, los participantes se sumergen en aguas cuya temperatura apenas supera los 0 grados Celsius, enfrentándose a la dureza del frío para dar la bienvenida a un nuevo ciclo. Lejos de ser una simple locura, este acto se ha convertido en una tradición profundamente arraigada, que combina diversión, valentía y un espíritu de comunidad. En el año 2023, por ejemplo, en la región de Ontario, esta celebración logró recaudar más de $300,000 canadienses destinados a causas benéficas, demostrando que la valentía puede traducirse en solidaridad y ayuda. Los protagonistas de esta hazaña reciben certificados, insignias y, en ocasiones, un cariñoso abrazo de un oso de peluche llamado Moscot, que simboliza la fuerza y el espíritu indomable de la naturaleza polar. La natación de morsa se realiza en las principales ciudades del país, como Toronto, Vancouver y Ottawa, atrayendo a decenas de miles de espectadores y participantes que ven en esta tradición una prueba de resistencia física y mental. Para muchos, saltar al agua helada no solo es un desafío corporal, sino también una forma de mejorar la calidad del sueño, reducir los niveles de estrés y fortalecer el sistema inmunológico, funcionando como una vitamina natural que revitaliza cuerpo y espíritu. A medida que avanzamos en este recorrido por las peculiaridades del país, es inevitable detenerse y reflexionar sobre la fascinante variedad de tradiciones y maravillas que Canadá ofrece a quienes se atreven a descubrirla en toda su plenitud. La historia, la cultura y la naturaleza se entrelazan en un mosaico que invita a explorar, a sorprenderse
y a entender que, incluso en los entornos más fríos y hostiles, existe una calidez humana que busca celebrar y convivir con la naturaleza en su forma más pura y sorprendente. Si hasta ahora te ha resultado interesante, es probable que también te guste lo que viene a continuación, pues en este país también encontramos una de las prisiones más insólitas del mundo. Una estructura que desafía cualquier concepto tradicional de cárcel y que refleja la relación tan particular que Canadá mantiene con su entorno natural y su fauna. En la remota ciudad de Churchill, situada en la provincia de Manitoba y a unos 1000 kilómetros al norte de Winnipeg, se enfrenta a un problema que parece salido de un relato de ficción: la presencia de más osos polares que habitantes humanos. La localidad, que en los osos polares suelen pasar aproximadamente un mes completo en un lugar específico, donde su única compañía son la nieve y el agua, con el fin de evitar que asocien esa zona con una fuente de alimento. Este periodo de aislamiento tiene un propósito muy claro: mantenerlos alejados de las áreas donde podrían buscar comida, lo cual sería peligroso tanto para ellos como para los habitantes humanos de la región. En la naturaleza, estos majestuosos animales son capaces de soportar largos periodos de ayuno sin que ello afecte gravemente su salud, gracias a sus adaptaciones biológicas y a su resistencia excepcional. Por esta razón, este método de confinamiento temporal no les causa daño alguno, sino que forma parte de un cuidado meticuloso y respetuoso con su bienestar. Una vez concluido ese periodo de reclusión, los osos polares son transportados en helicóptero hacia áreas salvajes y remotas, lejos de la presencia humana. Allí, son liberados en un entorno que intenta ser lo más natural posible, aunque siempre con la vigilancia y el seguimiento de los investigadores. Antes de su liberación, se les colocan marcas específicas que permitirán su identificación y seguimiento en el futuro, con el objetivo de estudiar sus movimientos, comportamientos y adaptaciones en su hábitat natural. En algunos casos, aquellos osos que vuelven a infringir las normas o a acercarse demasiado a zonas habitadas pueden ser sometidos a un proceso de captura y, en ciertos casos, a una estancia en una especie de prisión para animales. La diferencia es que estos animales no permanecen allí por castigo, sino como una medida para protegerlos y prevenir que vuelvan a poner en riesgo su vida o la de las personas. Este sistema de control y protección puede parecer sacado de un cuento infantil, en el que los animales son juzgados y rescatados, pero en realidad se trata de una estrategia vital para garantizar la supervivencia en uno de los lugares más inhóspitos y aislados del planeta. La ingeniería aplicada para salvar vidas y mantener un equilibrio ecológico en esas latitudes es realmente asombrosa. A lo largo de la extensa carretera transcanadiense que atraviesa el país por más de 4.860 millas, el gobierno canadiense ha construido una serie de 44 pasos diseñados con un propósito muy particular: facilitar el cruce seguro de la fauna silvestre, pero no para los humanos. Estos pasos incluyen 6 puentes cubiertos de vegetación, conocidos como puentes verdes, que se extienden sobre las carreteras y permiten que animales de gran tamaño puedan pasar sin riesgo, y 38 túneles subterráneos que conectan diferentes áreas naturales y ofrecen vías seguras para que los animales puedan atravesar las infraestructuras humanas de manera segura. Estos pasos no están señalizados con semáforos, señales o instrucciones visibles para los conductores, pues su función principal es ofrecer un paso natural para las criaturas que los usan por instinto y necesidad. Sin embargo, las cámaras instaladas en estos pasos registran más de 150.000 transiciones cada año, lo que indica una utilización masiva y constante por parte de distintas especies: osos, alces, ciervos, lobos e incluso tortugas. La presencia de estos animales en esos puntos estratégicos ha logrado reducir en un 80% las colisiones entre vehículos y animales, salvando así miles de vidas tanto de los seres humanos como de los propios animales. Pero lo más sorprendente de todo es que estos animales parecen haber desarrollado una memoria espacial extraordinaria. Recuerdan con exactitud los lugares donde cruzan y transmiten ese conocimiento a sus crías a través de generaciones. Como resultado, hoy existen rutas migratorias hereditarias que nunca antes se habían visto,
diseñadas por la misma naturaleza y reforzadas por la intervención humana. El éxito de estos programas ha sido tal que países como Alemania, los Países Bajos, Estados Unidos, India y Tailandia están estudiando el modelo canadiense con el fin de adaptarlo a sus propias realidades. La ingeniería detrás de estas soluciones resulta tan impresionante que incluso la NASA ha capturado desde el espacio las imágenes de estos pasos, y su diseño ha sido incluido en los manuales de ingeniería ambiental a nivel mundial. Canadá no solo logró resolver un problema complejo, sino que creó un modelo de coexistencia armoniosa entre humanos y animales. Un ejemplo que muchas naciones están empezando a imitar con interés y respeto por la biodiversidad. En el ámbito legal, Canadá se presenta como un país pionero en varias materias, con leyes que combinan avances progresistas y cierta dosis de misterio. Un ejemplo claro es la legislación respecto a los estimulantes, que en ese país han sido legalizados en su totalidad. Desde octubre del año 2018, los adultos canadienses pueden portar en la vía pública hasta 30 gramos de estas sustancias y, además, cultivar plantas en sus propios. Los artistas que interpretan o ejecutan sus obras tienen la facultad legal de anunciar y ofrecer sus servicios. Una libertad que, en apariencia, parece clara y legítima. Sin embargo, en la práctica, quienes contratan estos servicios enfrentan un riesgo que puede ser muy grave: ser sancionados con penas que van desde la prisión por un periodo que puede variar entre 18 meses hasta 5 años. La postura que adoptan las autoridades en estos casos es la de justificar estas sanciones argumentando que, en realidad, así es como perciben a los responsables de estas actividades, como víctimas de un sistema que los favorece, pero que no deja de considerarlos delincuentes. La lógica oficial sostiene que, aunque los artistas puedan ofrecer sus servicios de manera legal, sus clientes terminan en la mira de la ley y enfrentan las consecuencias de su aprovechamiento de esa legalidad, transformándose en delincuentes en la práctica. Por otro lado, los críticos de estas leyes opinan que esta estrategia solo contribuye a incrementar el riesgo para todos los involucrados, al crear un escenario donde la línea entre lo legal y lo ilegal resulta confusa y peligrosa. La comparación que se hace con un negocio en el que el servicio en sí mismo es considerado legítimo, pero sus consumidores pasan a ser considerados criminales por simplemente hacer uso de ese servicio, resulta particularmente ilustrativa. Es como si se permitiera la existencia de restaurantes, pero comer en ellos estuviera prohibido, lo cual genera una paradoja que alimenta el debate público. La controversia desatada por estas leyes ha sido tan intensa que ha provocado una avalancha de demandas y un debate encendido acerca de si las normativas realmente cumplen con su objetivo de proteger a quienes supuestamente deben amparar. La cuestión sigue abierta y, en muchos sentidos, polariza las opiniones entre quienes defienden la legalidad y quienes advierten sobre los peligros que implica su aplicación. En una faceta completamente distinta, la ciudad de Montreal vive una tradición peculiar que, año tras año, transforma por completo su paisaje y su ritmo de vida. En ese lugar, en un solo día, más de 100.000 personas cambian de residencia en un lapso de 24 horas. Este día, conocido como el Día de la Mudanza, siempre se celebra el 1 de julio, coincidiendo con la festividad nacional de Canadá. La ciudad se convierte en un escenario de caos cuidadosamente organizado, donde la movilidad y la logística se combinan en una especie de coreografía caótica pero efectiva. Los residentes se dedican a trasladar sus vidas enteras de un domicilio a otro, portando en sus manos y en sus vehículos objetos que reflejan sus historias y sus gustos. Refrigeradores atados con cuerdas a bicicletas, sofás que parecen deslizarse por las aceras y torres de libros cuidadosamente apiladas en cochecitos de bebé, que parecen desafiar la gravedad, pero que en realidad representan la paciencia y la organización de quienes participan en este ritual. Los camiones de mudanza, por supuesto, están completamente reservados en esa jornada, y las tiendas de alquiler de equipos desaparecen rápidamente ante la demanda que supera cualquier previsión. La cantidad de pedidos de pizza aumenta de manera exponencial, pues los transportistas, agotados por la intensidad del día, buscan una recompensa rápida y sencilla para mantenerse en pie. Sin embargo, a pesar de toda esa confusión aparente,
El sistema funciona con precisión casi milimétrica. La gente se prepara con anticipación, casi como si fuera una festividad, y la jornada se vive con un entusiasmo similar al de una celebración popular. La tradición tiene sus raíces en una realidad práctica. En esa misma fecha, en Montreal, terminaban la mayoría de los contratos de arrendamiento, lo que convertía en inevitable esa migración masiva. Con el tiempo, esa necesidad se transformó en un ritual colorido, en una manifestación cultural que ha quedado entretejida en el alma misma de la ciudad, consolidándose como una expresión de su carácter dinámico y multicultural. El compromiso ecológico y el cuidado del medio ambiente en Canadá alcanzan niveles extremos, reflejando una conciencia que se traduce en acciones concretas y en políticas públicas rigurosas. La nación ocupa, en términos mundiales, un lugar destacado en cuanto a la pureza del aire, situándose en la tercera posición después de Estonia y Mauricio en la frecuencia con que respira aire limpio. Esta condición no es fruto del azar, sino de una realidad geográfica y ambiental que favorece esa pureza. Más del 31% del territorio canadiense está cubierto de bosques, una superficie que representa más del 10% de los bosques del planeta. La vasta extensión de estos bosques crea una especie de pulmón natural que, además de su valor ecológico, produce un aire notablemente más puro y saludable que en muchas otras partes del mundo. La presencia de estas masas verdes no solo contribuye a mantener la calidad la existencia misma de aquella misteriosa banda, cuyo propósito original aún se debate y envuelve en un halo de incertidumbre, resulta en sí misma un enigma que invita a la reflexión. Sin embargo, su presencia en el paisaje canadiense revela una faceta de un país preparado para afrontar cualquier eventualidad, por más insólita o improbable que parezca. Es como si esta apertura hacia lo desconocido, hacia lo que parece imposible, fuera la clave para entender por qué Canadá alberga una cantidad asombrosa de aeropuertos, aproximadamente 1.467 en total. Este número no solo la sitúa en una posición destacada a nivel mundial, sino que la coloca en tercer lugar después de Estados Unidos y Brasil, países con vastas extensiones y necesidades logísticas similares. La razón de esta abundancia de aeródromos podría interpretarse como una muestra de la hospitalidad y la flexibilidad de una nación que, en su esencia, parece dispuesta a abrir sus puertas a todo aquel que desee visitarla. La misma apertura que se refleja en un símbolo cotidiano y profundamente arraigado en su cultura, la tradición del café en Tim Hortons. La imagen de los canadienses haciendo fila en las frías mañanas para adquirir una taza de café por $1 no es únicamente un cliché, sino un fenómeno cultural que ha llegado a definir en gran medida la identidad nacional. En todo el territorio de Canadá existen más de 4.000 establecimientos de esta marca, y en muchas ciudades basta cerrar los ojos y caminar en cualquier dirección para toparse con una de estas cafeterías en cuestión de minutos. A estos lugares cariñosamente se les conoce como Times, en un diminutivo que expresa cercanía y afecto. No se trata solo de beber café, se trata de una institución que funciona como un centro de interacción social, un espacio donde los jubilados de 75 años discuten asuntos de actualidad, donde los hombres de negocios hacen ofertas de donas y donde el famoso juego Roll Up the Rim ofrece premios que van desde una taza de café gratis hasta automóviles. En algunas ciudades, los cafés permanecen abiertos desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, sirviendo exclusivamente café frío para los más perseverantes, formando así una especie de café de Las Vegas que nunca cierra sus puertas. La combinación de café con donas rellenas de jarabe de arce se ha convertido en un ícono nacional, más reconocido y querido que cualquier repostería europea, simbolizando una tradición que une a generaciones y que refleja la identidad profunda de Canadá. Pero la historia de Canadá no solo se encuentra en sus costumbres cotidianas, sino también en su capacidad de transformar residuos en maravillas arquitectónicas que fusionan arte y conciencia ecológica de manera ejemplar. Uno de los ejemplos más hermosos de esta sinergia se encuentra en la isla del Príncipe Eduardo, cerca de Nueva Escocia, donde se erige una capilla construida íntegramente con más de 25.000 botellas recicladas. No estamos ante una simple estructura, sino ante un cuento de hadas cristalino que demuestra, de forma tangible,
que los desechos pueden convertirse en milagros que desafían las convenciones. La historia de esta obra comenzó en 1979, cuando Edward Arsena, un electricista ya retirado, recibió una postal con la imagen de una casa construida con botellas en California. Inspirado por aquella visión, durante 6 años se dedicó a recolectar botellas de toda la región, provenientes de refrescos, vinos, cervezas e incluso perfumes. Con paciencia y dedicación, las apiló con esmero, transformando aquel conjunto de envases en una verdadera obra de arte arquitectónica y en un símbolo de la preocupación por el medio ambiente. Cuando los rayos del sol atraviesan el vidrio coloreado de las botellas, la capilla se convierte en un deslumbrante palacio de cristal, rivalizando en belleza y majestuosidad con las catedrales de vidrieras que adornaron la Edad Media. Pero Edward no se limitó a la construcción de aquel edificio. Su visión iba mucho más allá, evidenciando que en Canadá, incluso los residuos pueden convertirse en símbolos de esperanza y creatividad. Un testimonio tangible del compromiso del país con la sostenibilidad y la innovación artística. En un rincón escondido y lleno de imaginación, se erige un complejo extraordinario, concebido con una visión ecológica y artística que desafía la realidad. Este lugar combina armoniosamente un campanario, una pequeña capilla, un jardín zen y una casa de té, todos ellos construidos íntegramente con botellas recicladas. Desde la distancia, su apariencia evoca la imagen de un pueblo encantado sacado de un cuento de hadas, un sitio que parece demasiado mágico para existir en el mundo cotidiano. La entrada a este refugio de creatividad y sostenibilidad tiene un costo sumamente accesible, que oscila entre 5 y 7 dólares canadienses, una suma que se destina íntegramente a mantener y preservar el complejo, además de fomentar nuevos proyectos de reciclaje que inspiran a la comunidad y a quienes lo visitan. Con el paso del tiempo, este enclave ha conquistado corazones y ha alcanzado una popularidad que trasciende las fronteras, atrayendo a artistas, fotógrafos y parejas que desean celebrar su unión en un escenario único, donde los votos se pronuncian entre miles de botellas que reflejan la luz del sol y parecen brillar con vida propia. Canadá, un país que se revela como un paraíso para los viajeros, ofrece en su vasto territorio un sinfín de experiencias inolvidables. La aventura comienza en el Parque Nacional de Banff, donde uno puede relajarse en una fuente termal, cuyo agua alcanza los 100 grados Fahrenheit, rodeada de imponentes picos cubiertos de nieve que parecen tocar el cielo. Allí, el brillo turquesa del lago Louise cautiva la mirada, invitando a recorrer sus orillas y a contemplar un paisaje que parece sacado de un sueño. La estancia en el legendario hotel Fairmont Banff Springs, un palacio en medio de la naturaleza, ofrece la oportunidad de dormir en un lugar que en el pasado acogió a miembros de la nobleza británica, sumergiendo a los visitantes en una atmósfera de historia y lujo. A más de 4.500 pies sobre el nivel del mar, en un entorno de aire cristalino que permanece fresco durante todo el año, este rincón se convierte en el refugio perfecto para quienes desean recuperarse en los brazos de la naturaleza, dejando atrás las preocupaciones del mundo moderno. Luego, el viaje continúa hacia Quebec, una ciudad que a menudo es comparada con la romántica París, conocida como el pequeño París de Norteamérica. Sus calles empedradas y llenas de encanto invita a pasear en carruajes tirados por caballos, permitiendo a los visitantes sumergirse en una atmósfera de épocas pasadas. Aquí, se puede disfrutar de un pato a la francesa en un restaurante tradicional, o saborear un intenso espresso bajo la sombra de un castillo con siglos de antigüedad que parece haber salido de una postal europea. La magia de Quebec reside en cada rincón, en cada plaza y en cada aroma que invita a soñar con una Europa en miniatura en el corazón del continente americano. Para aquellos que buscan emociones más extremas, un destino imprescindible es Churchill, en la provincia de Manitoba, reconocida mundialmente como la capital de los osos polares. Imaginar una escena donde estos majestuosos animales pasean por los estacionamientos de los hoteles, o donde la aurora boreal danza en el cielo nocturno, visible desde la comodidad de un balcón, resulta una experiencia que desafía la imaginación. La naturaleza en su estado más puro se revela en toda su magnitud en este rincón remoto,
donde la vida salvaje y los fenómenos celestiales se combinan en un espectáculo sin igual. Otra joya de la naturaleza canadiense es la isla de Vancouver, junto con el área de Saint-Mihiel-Bouchard, donde florecen más de 900 especies de flores durante todo el año. Sus exuberantes selvas tropicales parecen cobrar vida con sonidos vibrantes y aromas intensos, creando un entorno que invita a explorar y a sentirse en un mundo aparte. Después de un paseo entre la vegetación, el visitante puede relajarse con un té real en un entorno que parece sacado de un cuento, rodeado de belleza y tranquilidad en cada rincón. Y por supuesto, no se puede dejar de lado las majestuosas cataratas del Niágara, que en el lado canadiense ofrecen algunas de las vistas más impresionantes del planeta. Un paseo en barco a bordo del Hornblower lleva a los visitantes directamente a un velo de agua pulverizada, una experiencia que despierta todos los sentidos y que deja una huella imborrable en la memoria. Para culminar la jornada, una cena en el restaurante giratorio de la Torre Skylon permite disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y sus luces, creando un final perfecto para un día lleno de maravillas. Canadá, además de su naturaleza y paisajes, cuando llega la estación del verano, los jardines del Parque Bouchard, en la hermosa Columbia Británica, se transforman en un escenario de ensueño donde la luz y la magia parecen bailar en el aire. Cada sábado, desde los calurosos meses de julio hasta los primeros días de septiembre, el cielo se ilumina con explosiones de fuegos artificiales que dejan tras de sí un rastro de destellos multicolores. Estos estallidos de luz se reflejan con gracia en las tranquilas aguas que rodean el parque, creando un espectáculo visual que parece sacado de un cuento. La magia se intensifica aún más cuando estos destellos luminosos se combinan con la melodía de la música clásica, dando lugar a una sinfonía sensorial donde la vista y el oído se funden en un armonioso diálogo de luz y sonido, cautivando a todos los presentes y dejando una impresión imborrable en quienes tienen la fortuna de presenciarlo. Mientras tanto, en las vastas praderas y montañas de Alberta, se celebra uno de los eventos culturales más vibrantes y auténticos de Canadá, el Festival Folk de Edmonton. En este festival, la música no es solo algo que se escucha, sino que se vive en cada rincón. Aquí, los asistentes tienen la oportunidad de aprender a tocar instrumentos tradicionales, de sumergirse en las técnicas artesanales de los artesanos locales y de experimentar en carne propia la pasión y el espíritu de una cultura que valora profundamente sus raíces. Este encuentro es mucho más que un simple espectáculo musical. Es un encuentro con la identidad canadiense, un momento en el que la tradición y la creatividad se unen para celebrar la diversidad cultural que caracteriza a esta nación. Al pensar en la gastronomía de Canadá, resulta imposible no destacar uno de sus platos más emblemáticos, el poutine, conocido cariñosamente como el alma de Quebec. Este plato, que en su sencillez revela una complejidad de sabores, consiste en papas fritas doradas y crujientes, generosamente cubiertas con una salsa espesa y abundantes granos de queso derretido que se funden en cada bocado. La experiencia de degustar un poutine es algo que trasciende la simple comida. Para muchos turistas, especialmente los estadounidenses, representa un fenómeno cultural, una especie de símbolo familiar que ha llegado a convertirse en una tradición, dejando una huella indeleble en quien lo prueba. Es mucho más que un plato. Es un reflejo de la calidez y la identidad de un pueblo que sabe celebrar sus sabores con pasión. Por otro lado, Canadá también se honra con su famoso jarabe de arce, ese dulce elixir que parece encapsular la esencia misma de la primavera cuando la nieve comienza a derretirse lentamente, dando paso a los primeros brotes verdes. Los habitantes locales no se limitan a utilizarlo como acompañamiento en sus desayunos, sino que llevan la experiencia al extremo, realizando en la nieve una sombra de arce, un símbolo de la tradición ancestral de recoger el jugo del árbol y transformarlo en el dulce jarabe mediante un laborioso proceso de evaporación. Este ritual, que requiere paciencia, dedicación y respeto por la naturaleza, conecta a quienes participan con la tierra misma de Canadá, revelando un vínculo profundo con el ciclo natural y la historia de su territorio. No se puede hablar de la gastronomía canadiense sin mencionar el turter, un pastel de carne que tiene sus raíces en las tradiciones franco-canadienses. Este plato,
que en su preparación combina ingredientes locales y técnicas tradicionales, es una verdadera joya culinaria, tanto por su apariencia como por su sabor. Igualmente, el salmón cocinado en una tabla de cedro representa otra de las joyas del repertorio gastronómico del país. La forma de cocinarlo en estas tablas, que le otorgan un aroma y un sabor únicos, resulta tan hermosa visualmente como deliciosa al paladar, haciendo que cada bocado sea una experiencia sensorial completa. Todos estos tesoros culinarios reflejan una cultura donde la tierra, la naturaleza y las tradiciones ancestrales se unen en perfecta armonía, creando un mosaico de sabores que cuenta historias de un pueblo orgulloso de su herencia. Estos 15 aspectos revelan a Canadá como un país que desafía todas las expectativas, desde prisiones para osos polares, construidas para mantener seguros a estos majestuosos animales en su hábitat natural, hasta secretos sorprendentes, como los palos de despegue utilizados por objetos voladores no identificados. Cada rincón de esta nación está lleno de historias y fenómenos únicos. Canadá combina en su historia y en su paisaje tradiciones antiguas que moldean su identidad moderna, con paradojas legales que parecen desafiar la lógica, demostrando que la realidad puede ser aún más extraña y fascinante que cualquier ficción. Este país, con su carácter impredecible y su diversidad asombrosa, nos enseña que lo